Comienza Eventos, Networking y más, con Ángel Calvo Mañas. El estudio de comunicación interna 2019, elaborado por Rajan, desprende que el correo electrónico es la herramienta más usada por los comunicadores y empleados, con un 92% de los departamentos de comunicación. Serían el 90% pequeñas empresas y 96% grandes empresas. También se utiliza intranet en un 78% y, como no, las típicas reuniones con un 75%. Efectivamente, hoy vamos a tratar el tema de la comunicación interna, si es efectiva o no lo es, cómo afectan las nuevas tecnologías, qué papel tienen los empleados dentro de la comunicación, y para ello contamos en el estudio con José Luis Cantalejo, director de comunicación interna de Bankia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También nos acompaña José Miguel Sánchez, psicólogo motivacional y coach de directivos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y nuestro amigo Fernando Fanego, miembro del Consejo de la sección de RC del ICAM. Muy buenas tardes, don Ángel. Bueno, además de Víctor, que tenemos Yo sigo aquí. Bienvenidos a todos. Pues bueno, vamos a ver si solucionamos o avanzamos en el tema de la comunicación interna, porque yo creo que en esta mesa conocimientos y experiencia hay para aburrir. En primer lugar, José Luis, muy rápidamente, cuéntanos quién eres y exactamente dónde estás, qué haces. Pues, ocupo la dirección de comunicación interna en Bankia. Procedo de Caja Madrid y siempre lo digo que fui el primer y último director de comunicación interna de Caja Madrid, porque se creó la función por el año 94-95. La ocupé hasta que llegó la fusión de las cajas, y de momento en Bankia pues soy el primer y hasta ahora último. No sé si cuando me vaya yo y me jubile, no sé si desaparecerá la función o qué ocurrirá. Años te quedan, hombre. José Miguel, cuéntanos. Pues bueno, yo me dedico a asesorar, a hacer coaching con directivos, y uno de los temas que más me encuentro en las sesiones y en los talleres es la comunicación. Tienen ciertos problemas en hacer una comunicación efectiva, una comunicación influyente. Y quizá cuando trabajamos lo que más me piden es eso, cómo hacer una comunicación empática que llegue a mis colaboradores y que les influya. ¿Y Fernando? Muy buenos días, Ángel. Pues yo soy abogado, me especialicé hace mucho tiempo en responsabilidad civil y seguro, y soy miembro del Consejo de la sección de responsabilidad civil y seguro del Colegio de Abogados del ICAM, ¿no? Del Ilustre Colegio. Y bueno, y la comunicación entre los propios compañeros y el colegio pues es no importante, sino muy importante a la hora de tomar determinadas medidas y políticas. José Luis, con el tema de innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿cómo ha evolucionado la comunicación en las organizaciones? No es porque lleven muchos años, pero vamos. Pero tú sí que has vivido la evolución. Totalmente. Es que es como cambiar, yo siempre lo digo, ¿no? Cambiar de sector, cambiar totalmente de tipo de trabajo. En el año 94, cuando empezó a hablarse de comunicación interna en las empresas, que fue más o menos ahí en esa época, y Caja Madrid fue de las primeras que formalizó un departamento de comunicación interna en sí, es que hay que pensar que no existía el correo electrónico, que no existía, estaba empezando el correo electrónico, no existían las intranets llegaron en 2000, 2001, 2002, o sea que es que, claro, teníamos fax, podíamos llegar a través de fax, y teníamos la saca típica, el tablón de anuncios, o sea, eran los albores de la comunicación interna, nada que ver. Lógicamente, para mí la gran disrupción en comunicación interna fue la llegada de intranet. El tener una herramienta que en tiempo real te pudieras dirigir ya a todos los empleados de una compañía, pues fue el gran avance. Y luego ya, por supuesto, lo comentábamos antes, y ahora ya con la SAP, evidentemente no es que sea el futuro, es que ya es el presente de la comunicación interna en las empresas. José Miguel. Pues mira, para mí el cambio principal, siguiendo lo que dice José Luis, es que hemos pasado de una comunicación que al principio era vertical. Es decir, el de arriba decía algo hacia los de abajo,
en vertical. Luego avanzamos a una comunicación más bidireccional. De repente el de abajo también tenía que decir, las encuestas de clima empezaron a comentar. Y ahora yo creo que la principal diferencia es que se ha convertido en multidireccional. Puede aparecer por todas partes, incluso acaba el cliente también influyendo en la comunicación, etcétera. El segundo punto para mí importante es que ha pasado de ser algo instrumental, incluso hablábamos antes con José Luis, que si estaba en este departamento, que si pertenecía, a ser algo estratégico. De hecho, en muchas empresas, incluida la vuestra, está en el comité de dirección. Y tercero, y eso yo creo que para mí es la principal diferencia, busca, el objetivo principal es el compromiso del empleado. Una buena comunicación interna, uno de los objetivos principales es el compromiso del empleado. Y tiene un montón de herramientas ahora mismo en su mano para conseguirlo. Fernando, como vosotros en el ICAM seréis 3 o 4, ¿no? Unos cuantos, más o menos. Unos cuantos. Yo lo quería hacer una puntualización importante en el cambio que ha habido últimamente, que es que hemos pasado de la oralidad, es decir, de la comunicación oral, a la comunicación por escrito, con sus pros y sus contras. Es decir, que igual que decía José Luis, por ejemplo, una organización como Bankia, una gran empresa y además con muchos empleados, puedes llegar en un mismo momento a todos. Pierdes también calidad muchas veces en lo que tú quieres transmitir, es decir, lo que importa es lo que tú transmites, en realidad, porque estás entre emisor y receptor, pero lo importante es que antes se hacía de una forma visual y oral y ahora se hace de forma telemática. Con los pros y con los contras que tiene. Y eso lo extrapolo ya, si lo hacemos a la vida diaria y cotidiana, los famosos WhatsApps. ¿Sabes? Es decir, que diciendo una cosa o poniendo mal una coma significa una cosa u otra distinta. Es importantísimo la comunicación. No es lo mismo el que lo escribe al que lo lee. Sí, efectivamente. Sí. Además, que no sé por qué siempre la gente tiende a tomar la interpretación peor. Sí, claro. José Miguel, una pregunta, porque leí en un artículo tuyo, ¿no?, que fuiste a un evento de emprendedores y que te comentaba una señorita que tenía un problema, que cada vez que decía algo a su equipo, que se lo tomaban como una orden, como mal, se lo tomaban mal. ¿Qué claves tiene que tener esa comunicación ya en el contenido y las formas, no en la tecnología? ¿Qué claves darías tú? Fíjate, yo hablaría primero dentro de la comunicación interna. Una parte clave es el mando intermedio. En este caso era una emprendedora que era la dueña de la empresa de 10 empleados. Pero en una empresa más grande, el mando intermedio es clave en cómo transmite la comunicación que le ha llegado a él y cómo ayuda a su gente a interpretarla. ¿Qué claves debería tener este mando? Pues mira, estar presente cuando hace la comunicación. ¿Qué significa esto, que parece obvio? Estar presente significa que no estoy a otras cosas más que a eso que quiero comunicar a la persona. En segundo lugar, tiene que leer muy bien las emociones que está provocando esa comunicación en la otra persona para darse cuenta de si esa comunicación está yendo a favor de su objetivo, el objetivo que quiere conseguir o no. Por supuesto, ser muy cuidadoso con las emociones, es decir, elegir bien el momento en el que comunicas. Tú no puedes comunicar cualquier manera, de cualquier modo. Las emociones en las que tú estás, a veces es mejor esperar un poco para comunicar algo si no estás en la emoción adecuada. Por supuesto, empatía con la otra persona. Y si hablamos de empatía, hablamos de escucha. Una buena escucha. Decíamos antes, ya no es comunicación vertical solo, es bidireccional. Tengo que escuchar cómo la otra persona está recibiendo eso que le estoy comunicando. Hacer buenas preguntas. Demasiadas veces nos hemos creído que la comunicación implica hablar mucho. Para mí, una buena comunicación implica también saber hacer muy buenas preguntas para entender cómo lo está viviendo el otro. Y al final, como todo en la vida, crear una conexión con la otra persona. Los dos, el mando y el colaborador, tienen un mismo objetivo. Cuanto más alineados estén para conseguirlo, mucho mejor. La comunicación exitosa, influyente, empática, le va a ayudar a conseguirlo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre digo que una empresa puede tener los mejores canales de comunicación interna, los más avanzados, la mejor revista interna del mundo, la mejor aplicación ahora que se puede tener también, que si no funciona, si no ha engrasado bien la comunicación a través de los mandos intermedios, esa empresa tiene un problema de comunicación interna. Y al revés, una empresa que no tenga unos canales muy desarrollados, pero si ha cuidado muy bien
esa comunicación. Y esa comunicación funciona en esa empresa, en esa compañía, la comunicación interna funciona. Nosotros, por utilizar el ejemplo de un banco que es el que más conozco, nosotros insistimos muchísimo en todas las reuniones con directores de oficina. Claro, con 2.000 y pico oficinas, al final tienes 2.000 y pico microempresas. Y les insistimos mucho en que tienen que ser directores de comunicación interna de sus equipos. Tienen que convertirse en el director de oficina para todo el tema financiero, objetivos y tal, pero tienes que ser además director de comunicación interna del equipo. Es verdad que hay gente que comunica mejor y gente que comunica peor, pero se puede entrenar, todo se puede entrenar. Yo, el pequeño granito que quería poner encima de la mesa es que el Colegio de Abogados en este sentido tiene un gran problema porque el Colegio de Abogados no tiene empleados, tiene 87.000 islas. Cada abogado ejerciente tiene su propio criterio de actuación, ¿sabes? En cuanto a la comunicación, por supuesto. Es decir, para lo que unos es válido, para otros no. Entonces, con lo cual, se tiene que cuidar muy mucho la figura del comunicador, el departamento de comunicación, que ahí haríais bastante necesidad y trabajo, es decir, vuestro trabajo porque es necesario. Es decir, porque somos, aunque existe y siempre se ha dicho y se ha tildado de que somos un grupo muy corporativista como el de los médicos, efectivamente es así. Es decir, que somos 87.000 abogados, que cada uno tiene su padre y su madre, y cada uno entiende la comunicación de una forma completamente distinta, y eso es un hándicap para el propio Colegio de Abogados. Víctor, ¿tienes alguna pregunta para los invitados? Sí, bueno, a José Luis le lanzo. Entendemos que con todo, por seguir un poco el debate desde donde lo dejamos, entendemos que no hay que dar nada por hecho en la parte de comunicación, ¿verdad? En comunicación nunca. O sea, su posición es cero. Su posición es cero. En comunicación en general, en comunicación interna ni te cuento. O sea, en comunicación interna no puedes dar, porque muchas veces yo lo veo en el día a día y luego hablamos con otros colegas de otras empresas y muchas veces es el problema, que piensas que por dejar una noticia publicada en intranet o un vídeo o un reportaje en la revista interna o el canal que... Se supone que lo han tenido que ver y no. Se supone que ya está hecho y eso no es así. Yo también te digo una cosa siempre, la reiteración o la redundancia en comunicación interna no solamente no es un defecto, sino que es un bien necesario para que el mensaje cale. Otra cosa es aburrir, pero tienes que utilizar todos los canales que puedas y medir muy bien. Y verificar, ¿no? Verificar que la información está llegando. Fundamental en comunicación interna. Lo que no se mide no existe y hay que medir y hacer un esfuerzo en tener herramientas de medición para saber si tu mensaje está llegando. Mira, el enlazo desde la última frase de José Luis. Él dice lo que no se mide no existe y supongo que estarás de acuerdo en que lo que no se comunica no existe tampoco. Menos todavía. Pero ojo, ellos comunican y comunican con redundancia y es lo que hay que hacer, porque el error sería dejarlo a la interpretación. Eso es. Y el ser humano, cuando se pone a interpretar, lo hace Malo. muy bien. Cada uno de nosotros tenemos una visión diferente de la realidad que está basada en nuestro modelo mental, en nuestras experiencias, en nuestros conocimientos. Con lo cual, si yo no comunico claramente lo que quiero decir y lo digo de una manera que me entienda todo el mundo, las personas van a interpretar. Y cuando interpreta se nos puede ir a sitios que no queríamos. En estos momentos donde muchas compañías están en momentos de cambio, de evolución, de transformación digital, la comunicación es absolutamente estratégica para decir exactamente lo que quieres decir en diferentes formatos, pero siempre dando esos mensajes clave que quieres que lleguen a toda la compañía. Si no, la interpretación se puede volver en tu contra. Ha dicho José Miguel, y al hilo de lo que ha dicho él, yo voy enlazando lo de la interpretación tan importante. Imaginaros en una organización como es el Colegio de Abogados, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en la interpretación que puede tener cualquier comunicado que dé, desde el decano hasta el que lleva la publicidad en el colegio. O sea, es básica, es decir, porque hay 87.000 interpretaciones diferentes. Y todas son, pueden, no sé si coherentes, pero todas son válidas. Es decir, que es importante porque nosotros el criterio, es decir, que muchas veces cuando tenemos cosas y tenemos que afrontar temas, es decir, no es lo mismo lo que me comunica un cliente por escrito de lo que me está diciendo en persona, porque le estoy viendo la cara. Igual que cuando defiendo en sala y estoy viendo la cara de su señoría, pues si le estoy comunicando bien y me está interpretando bien lo que yo quiero decir. Es básico. De hecho, la oratoria es, de las cosas más importantes que hay en mi mundo, la oratoria y la retórica. Famosa, pero sobre todo la oratoria. José Miguel. Oye, según Gallup, solo el 41% de los empleados afirma conocer el propósito de su organización y que la diferencia de sus competidores. ¿Podríamos decir que tenemos un problema de comunicación en España? Pues mira, eso tiene que ver con uno de los puntos clave que yo decía antes en cómo ha cambiado la comunicación, que es el compromiso. Si yo, empleado de una compañía, no sé cuál es el propósito,
no sé cuál es la visión, cuáles son los valores, cuál es la misión, los objetivos de mi compañía, hasta qué punto yo puedo estar comprometido con esa compañía. Y comprometido significa más allá de que haya un intercambio que pone en el contrato de yo te doy mi conocimiento y mi experiencia y tú a cambio me das una nómina. ¿Una contraprestación? Eso ya no vale. Eso ya no vale. El compromiso implica que yo tengo la motivación, que tengo la pasión por trabajar ahí. Para eso necesito saber hacia dónde vamos como compañía. Cada vez más en la comunicación se está trabajando, bueno, ¿qué aporto yo a la sociedad? ¿Qué aporto yo como corporación a los demás? Y hasta qué punto los empleados se pueden comprometer con eso. Por tanto, ese dato indica que es muy parecido a hasta qué punto están comprometidos las personas, es decir, poco en las compañías. Ese dato lo que te indica es que todavía nos queda trabajo por hacer en lo que tiene que ver con comunicación corporativa, sin duda. Seguro que José Luis... Sí, totalmente de acuerdo. Por utilizar otra frase que yo creo que aplica muy bien también en comunicación interna, es que no se puede querer lo que no se conoce. Y si tú no conoces tu compañía, no conoces la cultura, no conoces los valores, no conoces los objetivos de tu trabajo, para qué lo estás haciendo, pues el compromiso no es muy difícil que llegue. El otro tampoco es que te lo asegure al 100%, pero desde luego estás en el camino, es fundamental en este sentido. Hoy día los grandes despachos que todos conocemos, no voy a decir nombres porque ya nos conocemos todos, los 5 o 10 primeros que hay en España, digo el número de abogados que tienen en su plantilla, son de los pioneros y de los que más están invirtiendo en sistemas de comunicación, porque date cuenta, lo que he dicho antes, a lo que refiero, es decir, la comunicación entre los propios compañeros es tan importante como el que más. Es decir, aunque seamos, claro, lógicamente, si tú eres abogado de compañía, no es lo mismo que estar abogado por tu cuenta y ser autónomo y buscarte tu vida. Pero en el caso de los grandes despachos, ahora mismo, y me consta que alguno está invirtiendo muchísimo en comunicación interna entre los propios compañeros que son también abogados y letrados, como yo. Antes hablábamos de las nuevas tecnologías, pero directamente afecta a la famosa hora de oro de la comunicación de crisis. ¿Ha cambiado mucho ahora cómo se trata una crisis, José Luis? Sí. De hecho, nosotros que además en Bankia, lógicamente, pues yo creo que es evidente que hemos hecho un caso de comunicación de crisis, los últimos 8 o 10 años han sido pura comunicación de crisis. Hemos hecho un máster de diario en ello. Y sí, aquí yo, fíjate, hablábamos también antes de las características de cómo tiene que ser la comunicación en general y la comunicación interna en particular. Y yo, por decir 3 adjetivos, utilizaría, tiene que ser cercana, aquí enlazamos con algunos de los temas que hemos hablado, tiene que ser transparente, tú no puedes, o sea, es que se nota enseguida, como no seas transparente, igual que hacia los clientes, hacia los empleados, o sea, es que se te va a notar enseguida y el mensaje se va a volver contra ti. Y yo añadiría una tercera que viene más en estos últimos años y que además aplica mucho en la crisis, y tiene que ser divertida. La comunicación externa a lo mejor puede ser o no puede, eso ya no entro, pero la comunicación interna tiene que ser divertida para llegar a tu público. Tienes que hacer, entre comillas, que les mole. Un ejemplo muy muy claro con los valores. Nosotros el año pasado en Bankia se replantearon los valores, se supuso no un cambio, porque los valores no deben cambiar, pero sí evolucionar, una pequeña evolución. Y a la hora de transmitirlos, pues hemos hecho muchas iniciativas. Y una de ellas, la que quizá más éxito ha tenido, es que hemos creado listas de Spotify. Y hay listas de Spotify que los empleados te mandan canciones que les sugería el valor, uno que se ha añadido este año, que es Somos Valientes. Se ha verbalizado más en primera persona. Y Somos Valientes, ¿qué te sugiere? ¿Qué canciones? Entonces te mandaban y con eso hemos creado listas de Spotify abiertas además. Y eso es una forma de hacer divertida un tema para llegar. Y yo creo que tiene que ser divertida la comunicación interna. Mira, eso que acaba de decir José Luis enlaza para mí con otras 2 cosas importantes de la comunicación interna. Los formatos, es decir, antes era siempre el mismo formato, hablábamos del mail o de la comunicación oral, ahora hay múltiples formatos, Spotify entre otros, la app de la que hablábamos antes. Y segundo, y que está muy relacionado con esto, las generaciones. Ahora me dirijo a diferentes públicos que tienen diferencias muy importantes. Claro, a lo mejor el señor de 55 años o la señora de 55 años, la lista de Spotify se quedó un poco sorprendida. Pero el chaval de 25 o de 30 está diciendo, hostia, cómo mola, voy a mandar mis 2 canciones.
Y por puntualizar la pregunta que hacías de la comunicación de crisis, por añadir más que por puntualizar, en la comunicación de crisis es muy importante que comuniques tú. Porque si esperas, otros van a comunicar por ti. Si comunicas tú, los mensajes clave que quieres que lleguen hacia afuera o hacia adentro, los vas a dar tú, los propones tú. Si esperas, lo de la hora de oro que decías antes, van a ser otros los que los pongan. Periodistas, clientes, los propios empleados, y ahí ya pierdes el control. Con lo cual, en la comunicación de crisis es muy importante que tú lances aquellos mensajes que quieres lanzar de qué ha pasado, qué se está haciendo y qué se va a hacer. Yo quería hacer una observación a lo que está diciendo ahora mismo José Miguel, a lo que he dicho anteriormente, es decir, la edad, lógicamente, es importantísima. En el Colegio de Abogados, que os he dicho que formamos un elevado número de colegiados, me refiero tanto a los ejercientes como a los no ejercientes. Los valientes, que somos los ejercientes, ahí todavía, como vosotros sabéis, nuestra profesión podemos trabajar hasta, es decir, podemos pasar bastante, o sea, estar con el gobierno contento con nosotros, porque podemos trabajar muchos más años. ¿Sabes? Digo, la edad de jubilación de un abogado puede estar, si estás bien de la cabeza, y lógicamente pues hasta los 70, 72 años pues está trabajando perfectamente. ¿Qué pasa? Que difícilmente te va a costar comunicar, digo, a una persona que tiene un despacho, su pequeño despacho, que ha llevado toda la vida ejerciendo, de 70 años, por ejemplo, que se descargue la app de la Spotify, o que tenga una lista, o que el colegio no implementa ese tipo de actos de comunicación, lo hace a través de la newsletter famosa, ¿sabes? De las noticias, es decir, de una página web muy dinámica y ahora mismo muy activa, y además que te sirve de problemas, es decir, ya no solo problemas de que podamos tener de dudas en nuestro trabajo diario, sino también a nivel técnico, a nivel tecnológico. Eso es una de gran ayuda. Pero vamos, sí, paso a paso. Yo creo que por eso la importancia de la reiteración que hablábamos antes, para llegar a, como tienes públicos distintos y utilizas diferentes canales, tienes que atacar por todos, claro, para llegar a todo el mundo, porque los usos son muy diferentes. Y a veces nos dicen, oye, sois un poco redundantes, porque los jueves nosotros mandamos una newsletter que resume todas las noticias más importantes internas que hemos ido publicando durante la semana. Y alguna gente nos dice, pero bueno, si es que esto ya lo habéis comunicado en la intranet, sí, pero es que nosotros medimos los usos y sabemos que hay gente que entra continuamente en la intranet y otros que no, y sin embargo, no lo ven, claro. Sin embargo ven la newsletter, o sea que... Bueno, para concluir, que nos estamos quedando sin tiempo, muy rápido los tres, ¿a qué retos se enfrentan los directores de comunicación en los próximos años? Pues yo creo que uno que se ha apuntado aquí primordial es la creciente digitalización y el avance de la tecnología te da muchas armas, te da muchas herramientas, pero también te trae retos. Y uno de los retos es eso, que ahora todo es las redes sociales, esa multidireccionalidad de la comunicación interna te plantea un reto, porque tienes que estar en todo. Ya no es exactamente el mensaje de arriba abajo, ni siquiera el horizontal, ni siquiera solo el ascendente. No tienes que estar. Creo que ahí es un reto. El que va a haber muchos más emisores que van a llegar al mismo tiempo que tú, o sea, a eso te plantea creo que un reto importante. Para mí, otro reto importante del director de comunicación interna es conseguir, por parte de la dirección, que se cree una cultura de comunicación. Una cultura de comunicación que cale a todo el mundo. Que sean capaces de tener conversaciones poderosas, conversaciones de conflicto. Que sean capaces de comunicar de manera transparente, de manera honesta, todo aquello que hay que comunicar. Al fin y al cabo, conseguir esa cultura de comunicación que, para mí, una buena comunicación es la clave del éxito de cualquier ser humano. A mí yo creo que el factor tecnológico, como ha dicho antes, ha apuntado José Luis, es evidente que es necesario para poder comunicar a todo un conjunto de personas o de empleados, pero lo que sí que está claro, para poder estar actualizado y llegar directamente al emisor, no hay que olvidarse que, independientemente del arma que es la tecnología, está el factor humano detrás. Es decir, no hay que olvidar, es decir, como ha dicho antes José Miguel, lo que quieres comunicar, que sea claro y transparente. Sin eso estás muerto. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Creo que aquí hay tema para que otro día sigamos hablando de comunicación.